Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que hay ciclovía nocturna, entonces pues estuvimos tratando de esperar un rato para ver si llegaba más gente. Entonces muchas gracias por esperar. Pero entonces vamos a dar inicio a este lanzamiento de la animación Existir sin crudo. Para nosotras es muy emocionante llegar a este día y compartir con ustedes esta animación que ha sido pues un esfuerzo de muchos cambios, de pensar mucho y de compartir pues afortunadamente con la gente del territorio que compartió con nosotras toda la experiencia de lo que significa vivir con el petróleo por más de 100 años en el territorio de Palagua, de la Ciénaga de Palagua. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a tener 4 momentos. Yo primero les voy a presentar a los invitados que tenemos que nos visitan desde la Ciénaga de Palagua. Luego vamos a hacer unas rondas de preguntas para ellos sobre lo que significa vivir bajo la influencia de la extracción petrolera. Luego vamos a ver el video, la animación, y finalmente vamos a entrar en diálogo para que ustedes pues nos comenten, nos cuenten lo que piensan, las preguntas que les genera la animación, y pues para que aprovechemos que estamos aquí con personas que vienen de la Ciénaga de Palagua. Entonces voy a empezar a presentarles a nuestros invitados e invitadas. Tenemos a Dora Luz Sierra, representante de la Corporación Ambiental de SAM, a María Victoria Lozano, lideresa social, a Wilson Valencia, representante de la Veeduría Ambiental de la Ciénaga de Palagua, a Stephanie Grajales, representante de la organización Comunidades Unidas y miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Parisa Rinaldi, estudiante doctoral de un programa de cotutel entre el CIDER de la Universidad de los Andes y la Universidad de British Columbia en Canadá. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a empezar con enterarnos de la transformación que ha vivido el territorio colombiano, que ha estado más tiempo expuesto a la extracción petrolera, que es el Magdalena Medio y en particular pues la Ciénaga de Palagua, concentrándonos en la experiencia de Dora, de María Victoria, de Wilson y de Stephanie. Y bueno, entonces yo creo que pasemos directamente a las preguntas, si les parece. Entonces me gustaría empezar con Wilson, para que Wilson nos cuente sobre la historia del petróleo en el territorio y la forma como esta historia ha influido en la naturaleza y en las personas. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy valioso poder venir y poderles contar la experiencia vivida, puesto que estamos hablando que para hablar de la historia de la industria petrolera en esa región, tenemos que partir de la base que mi padre llegó a esa zona de Puerto Boyacá, en la vereda Palagua, en el año de 1947. Y estando él ahí como colonizador de ese territorio, en 1954 llega a la Texas Petroleum Company, y empieza en ese entonces la operación de la industria petrolera. A través de los años, pues mi papá tenía un sueño de tener un predio. Esas tierras por allá eran baldías, eran tierras baldías, y él, con el esfuerzo y la lucha del día a día, hizo un territorio muy grande, y da la casualidad que donde él estaba encontraron crudo.
pensaría que es el único predio que hay en Colombia que tiene más de 120 pozos de petróleo. Es un predio que toda la vida ha sido de la familia, y eso de haber llegado a la región sin la existencia del petróleo, me cuenta mi papá que eso era un manantial de vida. La ciénaga de Palagua era una ciénaga que no tenía tarulla, no tenía ningún tipo de contaminación, tiraban la atarraya y se tenían que meter a la ciénaga a sacar el pescado porque era demasiado carga que tenía de pescado. A través del tiempo, entonces empieza la intervención de la industria petrolera y se empieza a deteriorar la tierra como tal. Las aguas, hoy en día no se puede cultivar prácticamente nada allá porque las aguas están todas contaminadas. Tenemos mucha agua, pero toda está contaminada. Igualmente, cuando esta industria petrolera ha pasado de una empresa internacional, luego a la empresa estatal y luego a unos privados, cada vez más se torna más delicado los impactos ambientales, porque lo último que se viene haciendo con la empresa petrolera es que se están generando unos impactos ambientales que se volvieron negocio generar los impactos ambientales. ¿Por qué se volvió negocio? Porque son unos contratos que se tienen en la región en la cual el Estado es dueño del subsuelo. El Estado contrata con unos particulares y esos particulares lo que están haciendo es la operación como ellos lo crean conveniente, sin ningún tipo de interventoría externa. Entonces son unos negocios que lo que hacen es volverse un negocio muy lucrativo en la medida que entre más contaminen, más lucrativo se vuelve. ¿Por qué? Porque el operador del campo petrolero, él contamina y resulta que luego la empresa estatal Ecopetrol paga al operador para que repare y resulta que luego el operador que debería estar reparando no repara, entre comillas, él dice que remedia, pero no remedia y vuelve el círculo vicioso. ¿Qué sucede ahí? Que se vuelve entonces un negocio, es un negocio redondo, en el cual el operador le encargan una actividad, y en dicha actividad, en primer lugar, no debería de ejecutar acciones contaminantes, pero lo hace. En segundo lugar, el operador cobra por el error que comete al hacer esa remediación. En tercer lugar, no remedia la contaminación. Y en cuarto lugar, entonces genera grandes facturas, unas excesivas facturas a Ecopetrol, convirtiéndose eso así en un círculo vicioso. Básicamente es como lo que está sucediendo en este momento con la industria del petróleo en esa región de Puerto Boyacá. Gracias, Wilson. María Victoria, una de las cosas bueno, que ustedes nos han venido contando con el tiempo es que pues hay una afectación también muy grande en la manera como la gente piensa. La pregunta que me gustaría hacerte es cómo han vivido particularmente las mujeres el impacto petrolero en el territorio. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, agradecer este espacio que nos brindan de nosotros poder darle a conocer que no es fácil, más para todas nosotras las mujeres que nos hemos ido inclusive, o sea, hacernos sentir de ver de cómo contamina nuestro suelo y tener que irnos a las vías de hecho como para que el Estado ponga un poquitico los ojos allá. Y no es fácil porque nosotros hemos sido perseguidas, nos trataban de que éramos terroristas, salimos por medios de comunicación donde nos acusaban de todas estas de cosas que nosotros ni siquiera habíamos hecho, simplemente por darnos a conocer y dar a sentir esta afectación que nosotros teníamos dentro de nuestra comunidad. Y pues esto,
por eso así como les digo, o sea, quiero, o sea, sé que ha pasado unas imágenes ahí y son imágenes que ustedes ven, eso es una ciénaga hermosa que nosotros tenemos allá en ese territorio y ver toda la contaminación que tiene. Y no solamente eso, ya están dentro de nuestras comunidades, afectándolas con unos residuos de lo que es la perforación. No es fácil vivir en la persecución que nosotros vivimos, ver de cómo las entidades no están a favor de nosotros, sino en contra de nosotros, ver de que no hacen nada. Nosotros llevamos todo esto a cualquier instancia de aquí, la que se puedan imaginar, Contraloría, Procuraduría, la Corpo Boyacá, y nunca se vio nada. Es tanto así que ganamos una tutela y no se ha visto ningún resultado, o sea, no se han, ¿cómo se dice? Digamos, por ejemplo, saben que nos afectaron a nosotros un grupo de mujeres, porque nosotros inclusive fuimos también víctimas del Estado, porque en los medios de comunicación salió cómo fuimos perseguidas por el ESMAD, cómo fueron atropelladas nuestras mujeres simplemente por estar reclamando un derecho a vivir en un ambiente sano. Muchas gracias. Gracias, María Victoria. Dora. Específicamente, ¿cómo piensas que la actividad petrolera ha cambiado la forma de pensar de la gente y de sentir el territorio? Buenas tardes, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio venir a contar, a mostrarles, y que ustedes aquí en la ciudad digan, oiga, ¿eso sí existe por allá? Pues sí, hay lugares todavía maravillosos, con todos los problemas ambientales que se puedan imaginar en este lugar. Yo nací y crecí en ese pedacito de cielo, tengo 40 años, y lo que cuenta don Wilson, todo el mundo lo ha contado y ha vivido esa experiencia de la problemática, de los impactos, de los daños. Entonces, yo crecí todo el tiempo escuchando todo lo malo. La ciénaga está mala, la ciénaga está contaminada, nos vamos a morir, todo está terrible. Pero yo no me quiero morir así, yo tengo que hacer algo parte de ese cambio. Entonces, me fui a la ciudad, llegué a Bogotá, no me gustó mucho, me fui para Leticia, Amazonas, y cosas que tienes que vivir, llegué a conectarme con el tema de turismo. Entonces un día X llamó a alguien y me dijo, oye, yo estoy buscando un hotel para traer una gente aquí a Leticia, ¿y usted me puede hacer eso? Yo le digo, no, yo no tengo hotel. Pero entonces empecé a conocer el río Amazonas, de Colombia, Perú y Brasil, y yo decía, pero si es que lo que yo tengo ya es más bonito, la ciénaga tiene todavía potencial, cantidad de aves, no, bueno, de ahí nace el tema, enamorado del turismo, vuelvo a mi territorio, pero ya entendiendo otra dinámica de cómo se podía mostrar, y me traje el tesoro del Amazonas, que es una princesa de 13 años hoy día, y vengo y les digo yo, venga, pero tenemos que cambiar esa oración de que todo está malo, hay cosas por recuperar, tenemos que hacer esa transformación desde nosotros. Y entonces llego y me voy a trabajar en la industria petrolera, porque no había más opción. ¿Qué hice? Fui guarda de seguridad. 6 años trasnochando y madrugando, cuidando lo que no era mío. Y yo no quiero esto, yo quiero otra cosa, quiero crear mi propia empresa, quiero hacer algo diferente. Entonces digo, no, aquí viene mucha gente, hay que empezar a mirar lo bueno desde lo malo. Y creo un restaurante y le decía a la gente, ya sé cuál es el plan de negocio, vamos a crear un restaurante y que la gente venga y se enamore de la ciénaga, cambiamos la oración, vamos a trabajar desde adentro, a mostrar que hay mucho que recuperar y que tenemos que empezar a apoderarnos, pero de lo que podemos dar nosotros, de lo que cada uno le toca hacer, porque es su compromiso moral con la naturaleza, con el universo, con lo que tiene de la vida, lo que le ha tocado. Y eso efectivamente empezamos a hacer. Hacemos unas jornadas ambientales,
Aquí ahorita nos vamos a ver hacemos todos los miércoles, todos los viernes, vamos, recuperamos los caños, reforestamos, pintamos, embellecemos y hemos transformado, ahorita creamos una memoria viva, histórica de todos los mitos, de leyendas. Entonces hemos dado esa otra cara, no desconociendo la realidad, porque está, pero mostrando que sí se puede hacer una transformación y que si cada uno aporta, el sol alumbra de una manera maravillosa, que podemos hacer aportes para construir ese mejor territorio. Y ese ha sido mi aporte. Y hoy en esa zona atendemos casi en temporada 1000 personas. 2 días atrás llegaron 2 señores de Bogotá y me decía, qué lugar tan bonito, qué cantidad de aves tienen ustedes. En este momento la Ciénaga, como está crecida, se ve grande, se ve, le digo yo sí. Me dijo, oiga, les voy a mandar cualquier cantidad de gente. Y hemos creado y hemos vendido eso, que no solamente está el problema y lo malo que podemos ver, sino que dentro del problema podemos hacer un aporte para desde nosotros hacer una mejor construcción y que ese tejido forme un mejor país. Muchas gracias. Gracias, Dora. Todavía quiero que me contesten la pregunta de cómo la actividad petrolera ha cambiado la forma de pensar, porque eso todavía no nos lo han contado y creo que es un elemento muy importante de lo que vamos a ver ahora en el video. Claro, es muy cierto, porque la industria amañó a la gente en el territorio, y parte de eso es que hoy la gente solo quiere trabajar en la industria, pues los sueldos son buenos. Entonces, al resto no le interesa si contamina, a la misma gente sabe que eso está pasando, y pues como no hay otra opción, otra herramienta, otra oportunidad que se genere desarrollo para que sea una economía diferente, entonces eso ha hecho cambiar ese concepto y convertirnos ahí como, pues está pasando, pero ¿qué podemos hacer? Eso. Bueno, es para que ustedes vayan construyendo la narrativa, están escuchando estas voces, estas historias, y esto pues es lo que ustedes van a ver reflejado un poco en el video. Entonces eso es la idea pues de esta conversación. Ahora me gustaría preguntarle a Stephanie por qué esta investigación se hizo allá en Palagua. Bueno, mucho gusto. Yo soy Stephanie Grajales. No nací en Puerto Boyacá, pero estoy en ese territorio desde los 6 años más o menos. Es un territorio que no es nada fácil para las mujeres, sobre todo crecer allí en un ambiente y en una cultura como narcoparamilitar, donde las mujeres han sido objeto más sexual, donde no es tan tenida en cuenta, es un nivel de machismo bastante alto. Uno va creciendo como de una u otra forma, como dice Dora, de una u otra forma uno se va como contaminando también de muchas cosas y va creciendo en esa idiosincrasia, pero en algún momento de la vida, esa es una historia muy larga, empiezo a tener como reflexiones frente al territorio, frente a dónde vivo, qué está pasando en el territorio donde habitan los cuerpos. Tuve una situación de seguridad y eso me hizo salir más a la ciudad. Estuve acá en Bogotá, donde pude participar en diferentes espacios de crecimiento, de conocimiento, y empecé a entender que esos conflictos que se estaban viviendo en Puerto Boyacá eran perversos, ¿cierto? Era perverso con la sociedad, era perverso con la vida misma, y empecé a adentrarme un poquito como en los conflictos, sobre todo socioambientales, de la Serranía de las Quinchas y de la Ciénaga de Palagua, donde empecé a ver la necesidad de que no se quedara el problema en Puerto Boyacá, sino que teníamos que sacar esto a la luz pública en diferentes escenarios. Para nadie es un secreto el contexto territorial de este lugar, ¿no? Como la violencia, la estigmatización, que hizo que todo el país prácticamente invisibilizara este territorio por ser la capital antisubversiva de Colombia. Y esto lo que generó fue prácticamente como un control al suprimir de un territorio donde nadie puede ir, donde no se puede hablar de derechos humanos, donde nadie puede
ir a generar un proceso de conciencia por la misma situación de seguridad, pero yo veía esa necesidad de llevar ese tema a todos los escenarios posibles. Y así empecé a volverme hasta cansona con diferentes procesos porque no me escuchaban. Llegar de Puerto Boyacá a escenarios académicos, más de otros pensamientos ideológicos, más de otras líneas, quizás fue duro también entrar a eso porque mucha gente, al decir que era de Puerto Boyacá, yo recuerdo que al principio había como un cierto rechazo por ser de este territorio, pero más sin embargo seguía insistiendo y conocí a Censada Agua Viva, a Tatiana Roa, y Tatiana Roa me presentó a Cecilia Roa. Entonces, cuando yo conozco a Cecilia Roa, yo cuando eso no, digamos que no tenía una muy buena lectura de lo académico realmente, porque siempre sentía que la academia llegaba, extraía conocimiento, pero no dejaba nada en el territorio, pero conocí a Cecilia y empecé a darme cuenta que habían académicos y académicas que sí estaban haciendo las cosas por convicción, que querían devolverle al territorio. Conocí su sensibilidad y empecé a insistirle que tenía que conocer el territorio. Y después conozco a Parisa, y Parisa, mejor dicho, me transformó muchas miradas frente a la ciencia. Yo le contaba a ella que tenía un gran rechazo a la ciencia porque sentía que la ciencia nos hacía más daño que bien, pero ella con su esposo y su familia y algunos procesos en los que estuve, me llevó a entender que la ciencia también podía servirnos a las comunidades, y en esa insistencia pues logré que ellas convencerlas para que fueran al territorio a que hiciéramos ese análisis profundo, porque no estábamos locos. Yo sabía que Stephanie no estaba loca diciendo que si la gente se comía ese pescado podía generarle cáncer, que Wilson no estaba loco cuando decía que le estaban afectando todas sus fuentes hídricas y que quizás esto está generando un montón de enfermedades. Y empecé a conocer otros procesos, como en Ecuador, donde hicieron un estudio que relacionó mucho el tema del cáncer con la salud pública alrededor, o el cáncer alrededor de estos pozos petroleros. Y bueno, fue allí donde les dije que por favor conocieran el territorio, que miraran la situación, que allí había algo bonito por hacer, que como hemos hablado, donde hay oscuridad también debe llegar la luz. Y bueno, y le siguieron el cuento a Stephanie, y allá llegamos a hacer el proceso de investigación, porque considero que es un territorio estratégico para muchas cosas y por eso lo tienen así invisibilizado. Y necesitamos realmente volvernos a reconciliar con Puerto Boyacá, y Puerto Boyacá reconciliarse con Colombia, porque es que allí nace una historia muy fuerte que fue la historia paramilitar, pero nosotros los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos la culpa de lo que sucedió, y necesitamos que esto salga a la luz pública a través de estos procesos, a través de estos proyectos, de estos programas, para que otras personas como Cecilia, como Parisa, puedan llegar al territorio, ayudarnos con este conflicto, y que no sigamos nosotros solitos cargándolo, sino que podamos conocer otras alternativas que nos ayuden a generar otras miradas y otros mundos posibles en este territorio, que aunque hoy el panorama a veces es tan oscuro, sabemos que tiene mucho potencial, y que la sociedad civil que vive allí tiene mucho potencial para desarraigarse de esta economía petrolera y generar un modelo quizás como el de antes, que llegara al sector de hidrocarburos, que era el agropecuario, que era, bueno, digamos que mover otro tipo de economías que pongan en el centro la vida y que no den la prioridad a las multinacionales que la destruyen. Stephanie. Bueno, antes de ver el video, porque yo sé que pues demasiada expectativa y demasiada espera, voy a preguntarle a Parisa que nos cuente cómo fue la experiencia de desarrollar la idea, de hacer el video, y qué significa para ti como académica un video como este, una animación como esta. Gracias, Cecilia. Bueno, mi nombre es Parisa Rinaldi, muchas gracias por estar acá.
Bueno, como Stephanie contó, llegamos a esta investigación por la dedicación y convicción de ella y la insistencia también en lo importante que era hacer un proyecto con la Ciénaga de Palagua. Entonces, pues yo creo que todos le debemos este proyecto a las insistencias de Stephanie y también esa visión. Entonces, aunque ya estábamos convencidas de hacer una investigación, no necesariamente sabíamos por dónde iniciar, ni cuál era realmente la pregunta que nos estábamos haciendo. Sabíamos que queríamos indagar sobre la memoria ambiental de la Ciénaga de Palagua, comenzar a de pronto imaginar otros futuros. Pues inicialmente teníamos muchas ideas, como siempre, que estaban más planeadas como para ir a hacer un trabajo de campo con las comunidades de la Ciénaga de Palagua. Resulta que ocurrió pues, la pandemia, tuvimos que cambiar muchas cosas y estoy muy agradecida de que aún así pudimos pues, cambiar los planes y hacer algo muy, muy bonito. Y bueno, también le debemos un poquito de ese trabajo a otro amigo, Alejo, que inició la investigación haciendo como un análisis de los documentos, de los expedientes, viendo cuál era la línea de tiempo de todos los pasivos ambientales. Y con eso que él construyó, pues Stephanie fue a campo, porque ella sí estaba en ese momento en Puerto Boyacá, y llevaba la grabadora y me llamaba y juntas hacíamos las entrevistas. Y en medio de esas conversaciones también nos reuníamos, hablábamos de qué, pues cuáles eran esas narrativas que estaban saliendo. Stephanie volvía a hablar de esa palabra, de lo perverso, de que no es solamente lo ambiental que ha pasado aquí, es algo también psicológico, es algo como que ha afectado la mentalidad de la gente, ha afectado el mismo tejido social. Y a medida que íbamos avanzando también con las conversaciones, pues con y los que están presentes y los demás, íbamos viendo que pues no queríamos entre todos contar una historia triste de otro caso de contaminación, otro caso de sacrificio ambiental, sino que aquí había una historia de esperanza y una historia que nos podía ayudar a pensar cómo es posible avanzar hacia la transformación de la sociedad, hacia otros modelos que no están dependientes, por ejemplo, en el petrodesarrollo, pero entendiendo también las maneras en que cada uno de nosotros también hace parte de ese sistema y de los impactos también psicológicos, mentales, y que tenemos que ir avanzando reconociendo esa realidad. Entonces, pues fue por medio de todas esas conversaciones que se construyó la narrativa, y luego pues yo le pedí a Daniel, mi esposo, ayudarnos a producir el video. Él nos ayudó a construir pues los audios de las grabaciones, trabajar con un animador, Iván, que hizo unas ilustraciones hermosas, y estar también conversando con él para asegurar que el video, que es solo de 5 minutos, refleje esa esperanza que queríamos pues transmitir. Sí. Y la segunda parte, ¿qué significa para ti como académica hacer un proyecto como este? Bueno,
yo creo que pues es algo que tiene mucho significado para mí, poder participar de ese proyecto. Yo espero que no sea el fin, o sea, que esto sea como también el comienzo de muchas conversaciones que se puedan tener en el territorio. Y me da mucha emoción que también sirva como un ejemplo para que lo académico pues no se quede en unos artículos que nadie lee, que pues sí, que no son alcanzables ni al público ni a las comunidades. Entonces yo lo veo así como un primer paso, y ojalá pues que venga mucho más. También siento que hay algo en el arte que si se hace más colaboración entre arte y ciencia, y entre lo racional y lo emotivo, podemos lograr pues pensar mucho más en estos procesos que son tan importantes para la transformación de la sociedad. Ya estamos listos y listas para ver el video. Aquí, María, ¿tú ya lo viste? María no lo ha visto, Dora no lo ha visto, Stephanie sí lo vio, Wilson lo vio, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que nosotras y nosotros debemos pasar abajo. Lo que les voy a sugerir es que estén atentos a las voces para que reconozcan las voces de los que están aquí en el video y luego pues iniciamos una conversación con ellos y ellas. Yo trabajé 37 años para Texaco, para producir el aceite para el crudo. Y ellos pues no se fijaban, todos los residuos los tiraban a los bajos de toda la ciénaga. El tubo se fue corruñendo, y cuando nosotros levantamos ese tubo, eso tenía más de 100 y pucho de grapas. La empresa, cuando habían esos regueros de aceite, trajeron esa tarulla para que ese junco recogiera esa contaminación, y eso fue parte de lo que también fue llenando el espejo de agua de la ciénaga de Palagua. Esas tarullas lo que estaban haciendo era tapando el hidrocarburo, más no biodegradándolo. Entonces eso mata a los pocos peces que habitan ahí. La ciénaga antes estaba como mejor, era limpiecito. La cantidad de pescado que había era mucho, harto y grande. El agua era una delicia. Pero entendimos que el progreso era destruir lo bonito, lo tradicional, y se volvieron locos con las supuestas posibilidades que les daba el petróleo de progresar. Yo siento que la comunidad ya no piensa sino en petróleo, los castran mentalmente. La comunidad, al ver que van a perforar 960 cosas, hombre, lo primero que se les viene a la cabeza a la comunidad es, uy, va a haber trabajo. Bueno, ¿y la parte ambiental cómo va a ser? Mira, aquí todo el mundo mantenía con miedo. Llegaba gente armada, llegaba Pablo Escobar, Gacha. Yo manejaba una chalupa, La Fantasía. Toda esa gente la cargaba yo. Yo trabajé con ellos. Toda esa empresa, como la alcaldía también, eran conocedoras del visaje, claro. Pero ellos, por no comprometerse, se quedaban calladitos. Muchos presidentes de junta fallecieron por eso, porque se ponían a hablar, no, esto no sirve para nada, tan, y listo, se acabó. Entonces uno tenía que quedarse callado, porque ¿qué más se podía hacer uno? En el 2019, Ecopetrol culminó el retiro de la tubería de la ciénaga de Palagua y se hace el plan de ordenamiento ecoturístico para la ciénaga. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso es como querer ellos decir ya se acabó la contaminación, ya todo está saneado, las comunidades no dicen nada, pero realmente el daño que dejaron ya hecho está. ¿Cómo van a ofrecer un turismo donde la ciénaga está contaminada, donde la gente no puede entrar a bañarse de un agua porque salen contaminados, donde ellos dicen que esas aguas no son aptas ni siquiera para el contacto con la piel?
¿Quién se atreve a pelear contra una multinacional y no va uno a obtener resultados? Pero yo seguiré ahí en la lucha porque tengo sentido de pertenencia por mi comunidad y es algo que ellos deberían de cumplirnos porque son muchos años de incumplimiento. Crecer en un lugar como estos es muy difícil, ¿no? O sea, pero fue un proceso de donde empezamos de cero. Si hay que reforestar, reforestamos. Si hay que hacer jornadas de limpieza, recuperación, la hemos hecho. Pero el proceso más difícil es el social. Si no fuera porque me cargara de las fuerzas de Dios, diría yo no puedo. Lo bonito es que ayer llovió durísimo. Venteó, tronó, relampagueó, pero pasó. Y hoy salió el sol. Entonces, eso me muestra que por más dura que sea la pelea, pasa y llegará a otra mejor vista y otra mejor oportunidad de mostrar cómo es que se hacen las cosas bien. ¿Quieren subir? ¿Sí reconocen las voces? Bueno, no sé, me gustaría primero escuchar a Dora y a María que no habían visto el video. ¿Qué piensan? Pues el video yo lo que pienso, de todas maneras es emotivo y es como les decía, un privilegio que se pueda contar esa historia de territorio desde vivencia, desde allá, y venir a contarla y poder transmitir pues ese mensaje de que se puede transformar y de que eso es la vida, ¿no? Ese proceso de cambios y que este mensaje pues lo vamos a hacer es para esa sociedad en la que se tiene que transformar, en la que hemos crecido, pero queremos que cambie. Entonces es muy emocional. Bueno, así. Pues me entristece, pero a la vez me da alegría, pues, o sea, poderlo dar a conocer a ustedes aquí, al futuro de Colombia. Y aquí no venimos de pronto, si ya hablamos lo que es la parte dura. En ese momento puedo decir y puedo hablar, ya no siento el mismo temor al principio, porque es mucho temor usted, digamos, al salir de pronto por un medio de eso, porque uno es muy perseguido, solamente por el mero hecho de estar como defendiendo el territorio, el entorno que uno tiene. La verdad, pues, estoy pero súper contenta de dar a conocer esto, mi territorio, mi región, y muchas gracias a todos aquí mis compañeros que hicieron posible esto, a Stephanie, que fue una persona incansable. La verdad, por un momento me desmoralicé. Yo dije, no quiero seguir más con esto porque yo también tengo familia y pensaba en mi familia. Pero creo que empezamos un cambio. Para mí siento y hablo como con más seguridad y sin miedo, porque eso es lo que más lo acobarda a uno, el miedo, el no poder seguir como en la lucha, pero esto, por eso le digo, esto me motiva más. Muchas gracias.
me gustaría darles la palabra a ustedes para que nos cuenten sus impresiones, qué piensan del video, qué reacciones les genera, qué emociones les genera, y también pues que si quieren hacerles preguntas a Wilson, a María Victoria, a Dora, a Stephanie, a Parisa, nos las hagan. ¿Alguien? Dale. ¿Me prestas? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura, soy de Boyacá. Me identifico mucho con el proceso que ustedes están llevando a cabo porque trabajo actualmente en Puerto Gaitán, una zona también petrolera. Trabajo con una comunidad en temas de desarrollo sostenible y educación ambiental. Digamos que es emotivo, como lo decía ella, es triste, pero también es como un tema de esperanza. Yo creo que estamos en ese punto de, como sociedad, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Seguimos en el mismo declive de nuestro planeta se acaba o somos nosotros los salvadores de nuestra propia existencia? Mi pregunta es, bueno, digamos que, como bien saben, pues lo rectificaba ella, el tema de la existencia del petróleo también hace que las comunidades empiecen a contaminarse, a destruirse entre ellas mismas, a generar individualizaciones y empiezan a crear escenarios un poco más negativos entre ellos mismos. ¿Qué les podemos decir a las comunidades que, digamos, están en estos procesos de lucha donde de una u otra manera la industria petrolera es como la única oportunidad de tener una calidad de vida? Pero ¿qué les podemos decir a ellos para que tengan una convicción distinta, de que no se queden solamente con que el trabajo es el petróleo, sino cómo podemos generar espacios nuevos para que ellos otra vez vuelvan a reconectarse consigo mismos y no generando violencia o opresión, que es lo que realmente está pasando en la vereda donde yo trabajo, sino qué decirles a ellos desde esa construcción, desde la paz, desde la no violencia, desde la empatía, desde el trabajo colectivo. Para esa pregunta. Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, y lo que yo les contaba en el restaurante, por ejemplo, como empresa, yo no tengo trabajando una sola persona de la vereda porque el mínimo de 1.200.000 no sirve, dicen ellos. Entonces trabaja una chica, una venezolana y una hermana, y nos quedamos cortos de personal. Entonces, para mí como desde vista ya de empresaria, el Estado ha sido muy ausente, totalmente ausente, porque no se ha generado esa otra opción de generar ese desarrollo. Cuando yo hablo del turismo, desde mi perspectiva lo hice, ¿no? Y se pudo ir mejorando, y pues ya no soy yo, ya soy con 3 familias, se crearon una organización de lancheros, ya son 10 lancheros, pero hasta ahí. Entonces el Estado es el que debe de hacer parte de ese proceso para que se crean otras condiciones, para que pueda haber otra opción de trabajo, porque de las más de 500 familias desde nuestra vereda, el 99.9% dependen de la industria. Entonces cambiar ese concepto y decirle a la gente, no puede trabajar porque es que la empresa contamina, pues es complejo. Bueno, aquí tenemos también a Dale. A ver, yo pensaría que más que decirle a la comunidad es revisar otras variables, porque tenemos un problema y pretendemos solucionarlo nosotros como comunidad, como personas habitantes de una actividad económica que se está desarrollando en cada uno de los lugares del país. Habría que exigirle a las autoridades de control
que cumplan con sus funciones, a los alcaldes que no ven, que están ciegos, que no cumplen con sus funciones. Y aquí estamos hablando de un tema, disculpe. Aquí estamos hablando de un tema de contaminaciones, pero esto para mí, la contaminación está en función de lo contractual, de los contratos petroleros. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es que resulta que si nosotros tuviésemos la capacidad, el pueblo, la comunidad, de que nos den información de cómo están haciendo esos contratos, muy seguramente ahí vamos a encontrar la causa de toda esta problemática. Porque es que esos contratos se están haciendo de una manera tal que la utilidad se la están llevando unos particulares y al pueblo no le están dejando nada. Es que si hay contaminación es debido a que la operación se está haciendo de manera antitécnica. Y eso implica que el afectado directo es el campesino, es el poblador. Si nosotros podemos exigirles a las autoridades de control, a los mismos directivas de la empresa estatal que es Ecopetrol, que sean transparentes con esos contratos, que nos los muestren, que miremos cifras, porque es que nadie mira cifras. Yo quiero contarles la experiencia vivida en Campo Palagua. En Campo Palagua se están extrayendo diariamente alrededor de 7.000 barriles de crudo diarios. 7.000. En el predio nuestro se da el 80% de la operación. De esos 7.000 barriles de crudo, hasta hace 5 años que supe que estaba el contrato, porque eso ya no lo dejaron volver a ver, ¿cierto? Solo 2.200 pertenecían a la empresa estatal. El resto de los barriles se los lleva un particular. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros convertimos cifras, ¿cuánto se está llevando un particular? Eso estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos diarios. Diarios. Eso nadie lo sabe. Eso es directamente proporcional al daño ambiental, ¿cierto? Entonces, ¿qué decirle a la comunidad? Hombre, yo pienso que aquí toca es exigirle a nuestros gobernantes que nos muestren y sean transparentes con los contratos. ¿Qué están haciendo con esos contratos? Muéstrenos cuál es la utilidad, volvamos cifras diarias, que yo estoy hablando de 7.000 barriles de crudo diarios. ¿Qué está pasando con esa plata? ¿Quién se la está llevando? Entonces es eso. Dale. Bueno, yo creo que la locura es bienvenida a estos escenarios. Que nos digan locos, que nos digan locas, que podamos sentar a la comunidad y decirle la verdad. A mí me sirvió mucho eso, el chisme. En estos territorios el chisme es muy importante. Entonces fue como eso de empezar a la gente a que se cuestione, ¿no? Como hacerlos cuestionarse frente a la soberanía alimentaria, frente a la calidad del agua que les está llegando al grifo, frente a, venga, ¿y por qué están naciendo los niños así? Venga, ¿y por qué se cambió tanto la cultura? Venga, usted porque ya no tiene una atarraya y tiene un casco, ¿se siente bien así? Eso me sirvió mucho. Fue llegar las locas, primero pues ha sido una transformación de ir a un escenario sin conocimiento y gritarle a la petrolera, usted está matando a la gente, el pescado está contaminado, pero ya ir conociendo como otras dinámicas, ¿no? Porque yo fui muy irreverente en eso, en un territorio, mejor dicho, complicadísimo, fue a llegar a decirle a la gente la verdad de una manera muy loca, pero que se fue transformando a medida que fui creciendo también en estos escenarios académicos, que fui conociendo a la gente, entonces ya llegaba uno como con otro tacto, ya sé que no es ir a decirle a la gente de esta manera, sino que con un video de estos uno puede sensibilizar mucho más, porque la gente empieza a cuestionarse, uno a veces cree que no, pero esto sirve.
¿sí? Al principio yo no podía llegar a la vereda porque me decían un montón de cosas. Hoy ya hay una aceptación porque no es solamente la muchacha ya gritando eso, sino que ya va agarrada de la academia, de la ciencia, de articular comunidades, de construir colectivamente. Entonces yo creo que es importante generar esos espacios donde la gente cuente qué siente. Le voy a contar algo muy chiquito y fue en un taller de mujeres que hicimos en Campo Palagua, donde las reunimos y les proyectamos, inicialmente les hice la pregunta de qué significaba vivir en la vereda de Palagua. No, casi me hacen vivir allá. Eso, las maravillas del mundo, no es aquí la gente. Y yo, ve qué interesante, les proyecté un video de una comunidad en Lago Agrio, Ecuador, que es la Amazonía ecuatoriana, donde estuvo la misma empresa que nos contaminó, que es Texas, Texaco y Chevron, la misma empresa, donde las mujeres estaban contando que estaban viviendo, ¿no? Las afectaciones en la piel, los hongos en la piel, toda esa situación. Después de que estas mujeres vieron ese video, les juro que me pedían papel para escribir lo que tenían que escribirme de lo malo. Ahí sí todo el mundo pudo contar. Entonces yo creo que esos intercambios de experiencias con otros territorios afectados, y no solo afectados, sino con experiencias donde, a pesar de que están afectados, han generado iniciativas de transformación y alternativas, sirve mucho para que las comunidades lo sientan, porque a veces no reconocemos lo que nos está pasando hasta que no lo vemos en otro. Y ahí sí nos autoevaluamos y nos cuestionamos. Entonces yo creo que eso es muy clave para generar estos procesos en los territorios. Claro, muchísimas veces las comunidades, pues el mismo miedo, el mismo silencio por parte del resto de las personas de la sociedad que no están viviendo las situaciones, hace que ustedes, los que han estado como defendiendo los territorios, pues se les acabe la energía, la fuerza y se silencien, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por esa valentía y por esa muestra de tesón, como de seguir adelante con los procesos. Yo tengo dos preguntas para ustedes. Una, bueno, ya de alguna manera Stephanie ya la respondió, pero también para ustedes es qué expectativas tienen de este producto audiovisual que ustedes que construyeron en conjunto, o sea, qué esperan que se logre con él. Y por otro lado es también si para ustedes, por ejemplo, esta radicación del proyecto para prohibir el fracking que se acaba de hacer hace unos días en el Congreso y los debates que se están haciendo para el acuerdo de Escazú, para que realmente pues sea ya ratificado, bueno, lo que se desarrolla acá en el país, ¿tiene para ustedes alguna importancia, alguna representatividad? O sea, si ustedes realmente como que le creen a esos procesos y qué significarían para la Ciénaga de Palagua. Bueno, realmente es muy significativo. Creo que estamos en un escenario nacional distinto que da más esperanza, ¿no? Creo que todo esto se va dando como que se están alineando los astros para pensar realmente esos procesos de transición que no solamente es energética, sino cultural y de muchas otras cosas, económica. La prohibición del fracking es muy importante porque si hoy estamos teniendo este tipo de afectación con la explotación convencional, al tener esta explotación no convencional se van a profundizar y se van a volver extremos los conflictos socioambientales y la permanencia de las comunidades cada vez se va a ver más en riesgo. Entonces, yo veo con muy buenos ojos que hoy haya un escenario en el Senado, en la Cámara de Representantes, que nos permita realmente aprobar ese proyecto de ley. Pero también creo que hay una responsabilidad muy grande en los territorios de pensarnos una economía distinta y de generar alternativas donde hoy apenas está llegando el sector de hidrocarburos. Porque no solamente el fracking o los no convencionales van a dañar la tierra,
los convencionales hoy nos están afectando, y mucho más cuando no tenemos en Colombia una política pública de pasivos ambientales, que es lo que hoy está afectando mucho más estos territorios donde hay explotación de hidrocarburos. Se aplaude también la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque ya a los defensores y a las defensoras no las podemos seguir llamando terroristas por defender la vida. Pero también considero que ya no podemos seguir poniendo en riesgo a los defensores y defensoras. Esta es una lucha colectiva, esta es una lucha porque es el agua que todos tomamos, es el aire que todos respiramos. Por eso a mí ya no me gusta, por ejemplo, antes me decían que la lideresa ambiental, que a mí ya no me gusta que me digan líder, porque considero que es poner, pues que tiene dos riesgos. Uno, el ego de la persona, que ya se apodera de las luchas sociales, entonces si esa persona no es la que habla, entonces nadie sabe de los conflictos socioambientales o de la defensa. Y dos, el riesgo en el que ponemos a esa persona como defensor o defensora. Y mucho más cuando estamos pendientes de la lucha, pero no sabemos cómo están esos defensores y esas defensoras. Entonces creo que no solamente es ratificar el acuerdo, sino es ponernos realmente en los zapatos de los defensores y las defensoras de cómo están. Muchas veces uno no quiere como defensor o defensora, como tú dices, quiere tirar la toalla, porque se siente solo, porque le da depresión, pero nadie pregunta si el defensor tiene para pagar el arriendo, si tiene para pagar los servicios, si está comiendo bien. Entonces creo que hay que transformar también esa mirada o esa forma de identificar o de poner esos nombres de defensores y defensoras. Entonces hay un escenario importante, político, que permite, pero si eso no lo bajamos a los territorios, simplemente vamos a quedar como con la alegría de que llegó Gustavo Petro a la presidencia a hacer el cambio de la vida, pero en los territorios no se está generando esa transformación que se conecte con lo nacional. Y había otra que era las expectativas. No sé, yo creo que esa sí nos puede ayudar. Dora, ¿sí? Pues las expectativas, así como el video, a mí emocionalmente me pareció. Yo creo que desde esa misma perspectiva, cuando llegue allá, pues la gente va a entender desde esa realidad que nos cuesta entenderla y que nos toca verla en animación, pero que esa es la realidad, podamos entender y poder ver que hay otra manera de vivir y cambiar ese chip que nos ha venido trabajando de industrialización. Ok, nosotros, por ejemplo, pues tenemos ya planeado con Stephanie, hay unas pantallas con los chicos en el pueblo, de la CJ, hay unos chicos que trabajamos, entonces va a ir dirigido a los colegios, ya hablamos con docentes del SENA, entonces va a ser transmitido en los colegios, en las áreas ambientales del SENA y obviamente pues en las publicaciones en redes, que es algo que se maneja, pero va a ser directamente en los colegios y el SENA y en la vereda como tal. Bueno, también nos están pidiendo que hagamos lanzamientos en Tunja, en Medellín. Creo que esto es un video para una caja de herramientas de defensa territorial. Creo que es un insumo muy importante para entender que nos toca dejar la pereza a todos y a todas de generar alternativas económicas que no pongan en riesgo la permanencia de las comunidades y que debemos entender que el vivir sabroso o el vivir bien no está ligado simplemente a un tema de un salario, sino que hay que entender que no podemos poner en riesgo la salud pública por unos cuantos salarios que dan y porque tampoco es que haya una estabilidad laboral frente en estos proyectos de hidrocarburos. Entonces yo creo que este es un video para una caja de herramientas. ¿Quién me gustaría que lo viera? Los territorios, por ejemplo, las comunidades, no solamente de Puerto Boyacá y los mandatarios y demás, sino que esto pueda llegar a esos lugares donde hoy está tocando la puerta esta economía extractiva, para que entiendan que como a Wilson le encantaron, a su familia le encantaron en un momento con ese tema de las servidumbres, que es como llegan a los territorios a vender la idea de que con la servidumbre usted va a recibir un dinero y bueno, un montón de cosas, que entiendan que eso no es tan bonito y tan color de hadas,
que no vale la pena ofrecer una servidumbre para que le contaminen todo el agua de su finca y ya no pueda generar otras alternativas económicas. ¿Quién nos gustaría que lo viera? Que lo vea la ministra de Minas, que lo vea la ministra de Ambiente, que lo vea todo este escenario para que caminemos mucho más rápido hacia la transición energética en Colombia. Bueno, buenas noches, espero que estén muy bien. Soy estudiante de periodismo y me quiero enfocar mucho en lo social y lo ambiental. Yo les quería preguntar también, yendo como por la corriente de quien quiere que vea este video, ¿cómo, o sea, este tipo de problemáticas o con este tipo de problemáticas la gente, digamos, en las ciudades no ve mayor problema o no se ve afectado, simplemente las ignora? Yo soy de aquí, de Bogotá, pero yo, o sea, en verdad el video me conmovió mucho, los admiro, porque no es fácil divulgar este tipo de situaciones. Y yo les quería preguntar cómo podemos hacer que la gente de las ciudades, de las masas, o como todas las personas, no solo las personas que viven la problemática y las personas pues que en las ciudades también la viven de alguna forma, pero no es tan duro el choque, por decirlo así, que ¿cómo hacemos para que las personas se vean de algún modo conmovidas por este tipo de situaciones y también quieran aportar un poco? Porque esa ha sido mi cuestión estos últimos meses y es en el momento en que más me han llegado este tipo de cosas, y en verdad estoy muy agradecida de poder estar en este espacio con ustedes que, o sea, que en verdad quieren hacer un cambio, igual que yo. Entonces, ¿cómo creen que se puede hacer una concientización a las personas que no se ven directamente afectadas por las problemáticas? Bueno, yo creo que estamos en una era moderna. Veo mucho cómo hoy en día hay muchos famosos y son a través de las redes, en el Face, en el TikTok, bueno, en los demás. Yo pensaría que esa sería como una buena idea de, no sé, un video acerca de esto y dar a conocer como esta problemática o esto que nosotros tenemos. Pues para mí ese sería como uno, o sea, ahorita las redes son muy rápidas. Ustedes los jóvenes, ustedes manejan bien estas redes, las pueden utilizar en eso. Ya tienen un avance, ya le dimos a conocer un poquitico de nuestro territorio. Ahora ustedes son las personas que van a transmitir, van a llevar, a compartir con sus amigos. Esto que nosotros en el día de hoy vinimos a compartir, pues esa es como una idea. Yo quiero anexar algo, y es que en las ciudades tenemos que reflexionar frente al consumo energético, porque a nosotros van y nos explotan los territorios con la excusa de la seguridad y soberanía energética, pero cuando cae un aguacero se nos va la luz. Entonces esa soberanía y esa seguridad energética es para las ciudades. Y son ciudades donde no hay realmente una conciencia de consumo y donde no entendemos de dónde o cómo es que se está generando realmente esa seguridad y esa soberanía energética. Entonces yo creo que una reflexión importante para las ciudades es pensarnos ese tema del consumo energético, de reflexionar de dónde viene la energía, qué pasa cuando explota un pozo petrolero, qué pasa en esos lugares. Entonces creo que ahí hay un punto muy concreto, y es empezar a visibilizar que para que aquí en este espacio no se nos vaya la luz cuando esté lloviendo, hay territorios donde están teniendo un montón de dificultades y que nosotros como ciudadanos citadinos no estamos comprendiendo y antes estamos derrochando. Entonces creo que también tenemos que presionar desde las ciudades a esas alternativas energéticas
que no afecten los territorios, porque hay un montón ya de alternativas que tenemos que empezar a diversificar la matriz. Entonces yo creo que unos debates buenos que se pueden hacer en la ciudad es precisamente impulsar la transición energética para que esto no se siga dando en los territorios como Puerto Boyacá. Un concepto que se utiliza mucho y que surgió en Australia de una académica australiana es el concepto de los lugares sombra, que son los lugares que son sacrificados para el consumo de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros que todos consumimos petróleo cuando cogemos un carro, un bus, en realidad nosotros tenemos unos lugares sombra que estamos maltratando, que estamos afectando terriblemente y todos somos responsables, ¿no? Entonces, tratar de lo que tú dices, sensibilizar a la sociedad de que todos somos responsables de lo que está pasando en Palagua, todos somos responsables de lo que está pasando en todos estos territorios sacrificados. Entonces, eso es una sensibilización, como tú lo decías, ¿no? Tenemos que sensibilizarlos como personas, como sociedad, de lo que estamos causando en un momento en el que la Tierra no da más, el planeta no da más. Entonces, es un momento de inflexión. Colombia está en un momento muy interesante de sensibilidad frente al tema y también pensamos que este momento pues es importante que lo aprovechemos todos para difundirlo. El video es de todos, entonces para que ustedes también nos ayuden un montón a difundirlo, que lo utilicen en sus clases, con los niños, con todo el mundo para que pues tenga el impacto que pensamos que puede tener. A Natalie también me gustaría más adelante hablar sobre Escazú porque pues yo creo que Escazú es en realidad una herramienta que no, desafortunadamente no llega al fondo de la democracia ambiental y la justicia ambiental, porque se queda en un tema muy procedimental. Y por ejemplo, Palagua es un claro ejemplo de eso. Palagua, la gente de Puerto Boyacá ganó una lucha jurídica para defender el territorio, pero no pasó absolutamente nada, porque es una herramienta pues que no es la apropiada, está en un nivel que no procedimental, que llega a ser a cumplirse la paradoja de los derechos humanos, donde hay una promesa pero que nunca se concreta. Entonces creo que tenemos que profundizar un poco más también con Escazú y tenemos que leer muy detenidamente qué es lo que contiene Escazú para que no nos quedemos como solamente en esos derechos procedimentales. Acá había otra pregunta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia, también soy de Boyacá, de Duitama. Lastimosamente no conozco la región de Puerto Boyacá. Y mi pregunta va más orientada hacia conocer un poco más sobre las condiciones de los trabajadores que coopta la industria del petróleo, porque yo sé que en otras partes del departamento es más importante la minería de carbón y las condiciones de los mineros son pésimas, o sea, mensualmente las minas dejan, no sé, muchos muertos que ni siquiera sabemos, pero está un poco naturalizado en Boyacá como sí, bueno, esta semana se murieron 5 en tal mina y la otra se murieron 12, porque en realidad no hay condiciones dignas para estos trabajadores, los sueldos tampoco son buenos. Entonces me llamó la atención cuando tú mencionaste, disculpa que no me acuerdo de tu nombre, tú mencionaste que los salarios en la industria petrolera suelen ser altos. Entonces quisiera saber si esta industria coopta también trabajadores locales y cuáles son las condiciones de ellos.
y ellas sí existen. Gracias. Sí, claro. Pues una persona que trabaja en la industria petrolera, por ejemplo, en mantenimiento de workover, que son los equipos que hacen los mantenimientos a los pozos, se está ganando más o menos 3 millones. Un supervisor se está ganando 4 millones algo. El mino, que es el patiero, en ese rango, se gana 2.200.000. Pues es un sueldo bueno. Son 8 horas de trabajo. La empresa les da todo lo que de ley y allá son convenciones petroleras, entonces tienen ciertas arandelas, ciertos beneficios. Y pues obviamente la industria dentro de sus contratos, pues son contratos a 3, 4, excepto el más fijo, es el tema de los de mantenimiento, de workover, son contratos a 1 año. Los otros cuando son ahorita, por ejemplo, en Velázquez, hay otro equipo que es el MEC 2, ese equipo está haciendo, nosotros decimos que está haciendo unos mantenimientos avanzados, dicen ellos, pero parece que es Franklin, están inyectando con una presión en el agua, que para hacer un recorrido a los pozos, pues nadie les cuenta nada, o sea, nosotros escuchamos pues como ya nos llegan todos los de la industria a comer, uno más o menos escucha, y una persona que trabaja, por ejemplo, en Halliburton haciendo eso, es gente que se gana 4 millones, 5 millones, entonces son sueldos buenos. Yo te decía que nosotros carecemos de gente porque un mínimo de 1.200.000, mientras que una persona, yo ayer, por ejemplo, como nosotros hemos creado un lugar donde la gente vaya y no solamente busca el servicio de restaurante, tenemos también un corresponsal, pues basado en la necesidad, entonces se creó el tema de corresponsal y manejamos todo lo que es la papelería de la gente de la vereda. Entonces llegaron como 10 a pedir hojas de vida y yo, ¿y eso qué? ¿Por qué hojas de vida? No, es que salió una vacante. ¿Y yo de qué? No, de patiero. ¿Y cuánto es el salario? Pagan 2.200.000. Y yo, ¿y cuánto es el tiempo de trabajo? 8 horas. ¿Y cuánto es el contrato? 6 meses. Entonces, esas condiciones, pues hace que la gente vea eso como la oportunidad del momento. Y así es general, porque, por ejemplo, en ese cargo fueron 3 mujeres a buscar hoja de vida y 4 hombres. Entonces, las condiciones. Yo pienso que esto es muy engañoso. Esto es muy engañoso para el pueblo. ¿Por qué? Porque es que 2 millones de pesos no es plata para una industria petrolera. Es que yo estoy hablando de Campo Palagua. Campo Palagua saca 7.000 barriles diarios, multipliquemos, ¿cuántos son 7.000 barriles diarios? ¿Cierto? Al precio del dólar. Y entonces ese excedente de la operación, vuelvo, yo soy muy reiterativo en esto, porque estos son cifras, aquí estamos hablando de plata. Ese excedente de la operación, ¿quién se lo está llevando? Lógicamente, la dueña de un restaurante le queda muy duro pagar 2.200.000, es que vendiendo uno comidas para pagar 2.200.000 de un mínimo, pues le queda muy difícil, ¿cierto? Pero estamos hablando de una industria petrolera. Yo le estoy diciendo a ustedes no sé si tienen una calculadora y que hagan una cuenta. ¿Cuánto valen 7.000 barriles de crudo hoy a 4.300 pesos el dólar? ¿Cierto? Eso vale una millonada. La pregunta que yo siempre me he hecho, es que yo me levanto dentro del crudo y me acuesto dentro del crudo. Tenemos 120 pozos de petróleo en la finca y estamos todos los días viendo cómo le tiran crudo a la ciénaga de Palagua y la gente allá trabajan 6 meses. ¿Y el resto del tiempo qué? Se quedan esperando maní cruzados, a ellos los castran mentalmente. La gentecita se queda el resto del tiempo maní cruzado esperando que les den trabajo. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Vuelvo y digo, entonces esa plata además, esa plata que se están llevando, ¿quién se la está llevando? O sea, ¿quién se está llevando esa millonada? Es que estoy hablando de miles y miles de millones de pesos. Ese es el ejercicio que de pronto nosotros no hemos sido capaces de analizar y ahí es donde nosotros decimos, pero ¿por qué es que el alcalde no hace nada si eso es una injusticia? Pero ¿por qué la ANLA no hace nada si no están cumpliendo la normatividad?
¿cierto? Pero porque es que fulano no hace, porque es que otros ministros, aquí no podemos dar nombres, pero porque no hacen nada si no están cumpliendo nada. Entonces yo entendí a través del tiempo que cuando uno no entiende las cosas es porque hay mermelada. Y es que tal vez no sea intencional muchas veces la cooptación, pero está el tema de no patear el porta. Entonces, en un territorio de estos es muy complejo que algunos o mucha gente o los trabajadores se sumen a un proceso como estos, ¿cierto? Porque no los van a volver a contratar, al que vean sapeando los derrames, al que vean haciendo una cosa. Por ejemplo, uno de los temores era venir acá y que lo vean a uno y que si el esposo trabaja o si la esposa trabaja, ¿sí? Entonces, es un tema muy perverso porque no tienen la libertad ni siquiera de defender su territorio o de decir qué está pasando, pero en Puerto Boyacá, porque uno sí ve otras regiones. Se suponía que Puerto Boyacá es un territorio súper violento, un territorio, y tú nunca has escuchado una voladura, por ejemplo, de un gasoducto o de un oleoducto en Puerto Boyacá. Entonces, a pesar de tener una historia tan violenta y tan no sé qué, es un pueblo muy sumiso a estos modelos económicos. Y ahí es donde uno dice, y esto tan raro, ¿cierto? Un pueblo capital antisubversiva y un montón de cosas, pero cómo se volvieron sumisos frente a un modelo económico que los está matando todos los días. Entonces, sí hay de una u otra forma una cooptación, algunos intencionales que saben que hay gente que la empresa le paga para que esté ahí dañando los procesos sociales, hay gente que está ahí pendiente, que les da trabajo para que no sigan las luchas porque es una manera de cooptar. Entonces, quienes hacen estos procesos muchas veces empiezan a llamar, digamos que es el modus operandi de muchos lugares de los sectores extractivos. Entonces, ¿cómo empiezo a llamar a uno por uno? A ofrecerle un buen puesto para que ya no se quede, para que se quede quieto. Muchas veces se los llevan a ciudades de viaje. Les gastan whisky, les llevan viejas. Es así, es un sector perverso, es una realidad que se vive. Entonces, lastimosamente, sí es un modelo que coopta líderes y lideresas, pero sobre todo cuando no se tiene una independencia. Si Dora no fuera independiente de la empresa, no estaría aquí contando la historia, estaría ya con un casco. Y hay algo que quiero finalizar y es lo triste de esos cambios, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar la historia de un pescador que se llamaba Santiago. Santiago era un pescador de la Ciénaga de Palagua que vivía de su pescado cuando era un tiempo pues que de verdad se vivía del pescado, y a Santiago lo mató una volqueta retrocediendo con un casco. Entonces es como soltar la atarraya que lo hacía feliz, que lo hacía vivir sabroso, porque es que yo digo, no hay nada más sabroso que uno simplemente levantarse, tirarse la atarraya y tener la comida, volverse a echar en una hamaca, a ver quién no quiere vivir así de sabroso. Sí, eso no es que no hagan nada ni que sean flojos, sino que el contexto del territorio, la cultura anfibia es esa. Y cuando tú ves a un pescador con botas y casco y que lo haya atropellado una volqueta y lo haya matado retrocediendo, uno dice, eso es muy triste, ¿no? Entonces creo que es algo como para reflexionar frente a qué vamos a dejar que supuestamente es pobreza, porque yo creo que eso también ha sido temas de que el campesino es pobre o el pescador es pobre o porque no tiene las 1000 vacas, porque no tiene los terrenos, porque no, son modelos de vida más sencillos, más tranquilos, que son los que necesitamos para no seguir consumiendo tanto y volver nada al planeta donde estamos viviendo. Entonces, bueno, quería ver cómo. Bueno. Hagamos una ronda, porfa, de preguntas porque ya debemos empezar a cerrar. Bueno, mi nombre es Conchita Guerra, yo soy de Bogotá, pero ya hace unos años estoy vinculada a Boyacá porque tengo una reserva natural allá. Y yo me volví defensora del territorio
Bueno, de toda la vida he sido luchadora, aclaro, pero me volví ya una defensora del territorio cuando intentaron entrar con unas maquinarias en el año 2018 y empezaron a cablear todo el territorio, 14 municipios, entre ellos San Miguel de Sema, que es donde yo estoy. Ahí tuve el gran placer de conocer a Stephanie, que fue motor e inspiración de la lucha para mí y para muchas otras mujeres del territorio. Y pues la verdad, ¿qué defendíamos? Nosotros defendíamos el buen vivir. Defendíamos nuestro territorio, nuestra fauna, nuestra flora, aunque no es que haya mucho, porque el campesinado pues, y las actividades también agropecuarias acaban con todo, pero por lo menos no acaban con la cultura. Y hay un arraigo y un amor por ese territorio, por la historia, porque sabemos lo que hay ahí, sabemos quién es el vecino, sabemos quién es la vecina, sabemos lo que tenemos, sabemos cuál es el día de tal cosa, los chismes purulan, pero los chismes son buenísimos, ¿sí? Entonces es una manera de vivir muy sabrosa, donde nunca hay un muerto, jamás hay una persona que robe, así pues una gallina de pronto, pero pues de ahí no pasa, ¿sí? Entonces es una manera de vivir muy linda. Y cuando yo me imaginaba ese territorio convertido y en la reserva natural y donde mi vecino, una plataforma petrolera, yo no podía dormir. Para mí era algo que yo no podía dejar que eso pasara, yo lloraba de pensar. Y yo les decía a la gente, a los campesinos, decía, mire, si a mí llega a pasarme eso, yo cierro mi reserva natural y yo no vuelvo a pisar este territorio. Pero ustedes se quedan acá. ¿Y qué van a hacer? Porque a la gente la gente empieza a tener dudas frente al tema y empiezan a sentir, ay, pero es que no tenemos trabajo, los jóvenes no sé qué y tal, no sé cuántos. Y uno les empieza a decir, sí, y usted quiere que sus hijas de pronto vengan y entonces un ingeniero las embarace y se vaya y no sé qué, y ustedes quieren ver acá un prostíbulo y quieren ver allá un no sé qué, y ustedes quieren no sé cuántas y quieren ver y la gente ahí empezaba como a reaccionar. Bueno, total que todo esto pasó y nosotros nos pusimos y recogíamos cada cable que pasaba, que entraban, cada vez que la petrolera intentaba cablear, nosotros más se demoraban ellos en poner que nosotros en arrancar esos cables y devolvérselos a la policía. Total que ellos decidieron no seguir en esas y pidieron incluso ellos mismos la cancelación de ese contrato. Pero miren lo que les voy a contar. Entre las luchas nuestras fue hacer unos derechos de petición, como los que todas las comunidades hacemos, derechos de petición, bueno, todo ese tipo de cosas que no sirven para nada, ya sabemos, ojalá que ahora con el nuevo gobierno ese tipo de cosas sí sean escuchadas y se cumplan, pero bueno, pedimos un derecho de petición y nos respondieron, entonces yo me puse en la tarea de leer y una de las frases que nunca olvidaré de la respuesta del derecho de petición, de la información que nos pasaron, que era la empresa, bueno, la empresa petrolera era Geofísica Atom, que era una empresa polaca, y tenían una empresa interventora, que era colombiana, que ahorita no recuerdo el nombre. Y una de las frases que jamás olvidaré es que le decían que una de la culpa por la cual no habían podido entrar la empresa petrolera al territorio es porque no habían identificado a los líderes. ¿Qué quiere decir eso? O sea que nosotros nos salvamos de chiripas porque ninguno de nosotros murió. Sí, alcanzaron a amenazar a una persona en Pauna, pero ninguna, yo por lo menos no tuve ninguna amenaza y muchos fuimos muy visibles y y yo hay veces sí me asustaba por las noches porque yo duermo sola en esa casa, entonces pues hay veces sí me asustaba, pero la verdad no nos pasó nada. Entonces eso es solamente para dejarles esta reflexión hasta dónde el petróleo está ligado a la violencia de este país, a los paramilitares, a los asesinatos, y se lo está diciendo una persona que nunca ha sido guerrillera, sí luchadora por los derechos humanos, sí una persona muy comprometida desde que era tan joven o más joven que tú, pero nunca he cogido las armas. Yo he sido comunicadora social, soy documentalista y fotógrafa, y mi arma siempre ha sido ese tipo de herramientas, y a través de eso es que yo he luchado, pero nunca se me ocurrió ni coger un machete, pues. Entonces, eso es para decirles que hasta dónde no estamos nosotros también, que hay que realmente reaccionar frente a esto, que no es el solo el hecho de
de la contaminación, que es grave, sino es lo que hay detrás de todo eso, es lo que dice Stephanie, es la perversidad que hay detrás de estos proyectos, la perversidad de las mentes que traen estas cosas, por lo menos a nuestro país. Yo no sé qué pasará en otras partes, pero sí aquí. Entonces, pues hasta ahí dejo porque pues no hay tiempo de más. Pero gracias, el documental es absolutamente lindo, me llegó al corazón y creo que es un gran instrumento, no solamente para los territorios, sino también por lo que tú dices, como estudiante de periodismo, creo, ¿sí? Para las ciudades, ¿sí? Para que la gente que está aquí también haga un poquito de conciencia y reflexione que la lucha ha sido berraca y que para que la gente tenga aquí lo que tienen, es que allá están pasando cosas terribles, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejo y gracias. Muchas gracias por esa reflexión. Tenemos 5 minutos para cerrar, entonces, por favor, muy breves los comentarios. También tenemos unos comentarios, unas preguntas en el chat, entonces, por favor, rápidamente. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Liliana Barrera, soy presidente del Observatorio en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la única universidad pública del departamento de Boyacá. Venimos por invitación de la compañera Stephanie Grajales, con quien también ya hemos trabajado muchas cosas, y esto no tanto es una pregunta, sino es una reflexión en torno a lo siguiente, y es: saturnizarnos entre las comunidades es algo muy difícil, porque claro, somos producto de toda una historia de guerra, de violencia, de saqueo, del que provenimos por muchos años, por no decir por cientos de años, porque llegaron los españoles, nos colonizaron y levantaron todas las riquezas de nuestros territorios y se las llevaron, y a nosotros solamente nos dejaron lo que a ellos no les sirvió. Luego llegaron los malos gobiernos y se llevaron todos los dineros y se llevaron todas las riquezas medioambientales de nuestros territorios, y a nosotros solamente nos quedó la tierra área. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Y es el punto económico que toca el compañero. Después de toda esta crisis económica de los años 80, que también se dio por no solamente unos malos manejos económicos, sino unas malas políticas de carácter económico y unos muy malos dirigentes, prácticamente nos sostuvo la economía el narcotráfico y la gente pasó hambre. ¿Y qué hicieron los malos gobiernos? Se aprovecharon del hambre de la gente, lograron hacer negocios con nuestros territorios, con nuestras riquezas medioambientales, y aprovechándose de esa hambre les ofrecieron un salario por la salud medioambiental de nuestros territorios y la salud de nuestras comunidades. Así que no podemos satanizar a aquellos que defienden el sistema, porque ellos lo hacen con hambre, ellos lo hacen con necesidad de garantizar comida en la mesa. Y eso también implica que la conciencia tiene que venir apoyada con proyectos productivos, con herramientas que nos ayuden a superar esa locomotora mineroenergética y ese pensamiento monoextractivista. Demostrarle a la gente que le va a salir mucho mejor y mucho más rentable sembrar, realizar otras actividades de producción como el ecoturismo, como el agroturismo, más que ir y seguir trabajando como un asalariado en una empresa que nos está robando cada día minutos de vida y años de riqueza natural. Aprendamos a ver al diferente con profundo amor, porque solamente viéndolos con profundo amor podemos llegar a ellos y hacerlos tomar conciencia. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Reyes y quiero hacer Wilson hizo una afirmación que me dejó a mí con la cabeza vibrando, y dice que lo peor que está pasando es que están trabajando antitécnicamente y a eso se ve la contaminación. Ese sería un argumento excelente para quien apoya el fracking, porque dicen, no, lo hacemos bien, entonces no hay problema. Y eso es lo que han estado argumentando todos estos años. ¿Por qué, Wilson? ¿Cómo así? O sea, si lo hacen bien, ¿no nos pasa nada? Pero es la pregunta, yo quisiera que me la responda. ¿Si lo hacen técnicamente? Ya. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Jiménez. Me uno a las reflexiones, creo que muy pertinentes, de todas y todos los que estamos aquí,
justo por la línea de la mujer que acabo de hablar, quisiera preguntar, me interesó mucho, Dora, como tú te paraste y dijiste, bueno, aquí hay esperanza y yo quiero mostrar que estoy haciendo algo que sirve, ¿no? Que es una oportunidad, otra vía. Pienso yo, tú hablas de tu restaurante de una manera muy chévere, muy bella. Me pregunto yo cómo es ese proceso comunitario, si ustedes están ya con alguna organización que proponga el ecoturismo como vía alterna, si están vinculados, por ejemplo, a la Red de Turismo Comunitario Nacional, Red Nacional de Turismo Comunitario. Y claro, esto es lo digo porque nosotras tuvimos un proceso con una organización que se llama Ocotea, Organización Ambiental en Nariño. Claro, no tiene que ver con la explotación petrolera, pero sí sacar a las personas de una lógica de guerra histórica de nuestro país. Y la organización comunitaria para esta posibilidad ecoturística es una maravilla, es lenta, eso sí, como todos los cambios, muy, muy lenta, sobre todo porque nuestros territorios pues aún están saliendo de estas lógicas de violencia, pero sería muy interesante si ustedes pensaran que quizá este proceso de desarrollo ecoturístico no se hiciera o pues no se haga solamente desde la individualidad, sino desde la organización comunitaria, porque además nacionalmente hay ya un apoyo también que va por esa vía. Esa era mi pregunta. Bueno, hay algo que yo quisiera aquí traer a colación y sería sobre Bueno, buenas la noches. condena. Mi nombre es Nelson Ravelo, yo hago parte está actualmente de sumiéndose, Censada Agua perdón. Viva y, ¿Cómo? y nada, quería compartir así como unas apreciaciones cortas después de agradecerles. Felicitaciones por el trabajo, por el documental, efectivamente muy emotivo, muy, muy fuerte. Yo creo que es impactante y que efectivamente tiene mucho potencial para ser trabajado con comunidades y bueno, con muchos sectores. Yo solo quería, digamos, adicionar a estas reflexiones que han ido surgiendo, el tener presente que claro, hay una relación entre estos proyectos y esta destrucción en las áreas rurales con cómo están constituidas las ciudades, pero no necesariamente es el consumo residencial el que más está consumiendo energía, por ejemplo. Y eso no hay que perderlo de vista. Hay que ver también que mucha de esta energía son para los propios proyectos, son para las mineras, son para otros grandes proyectos de construcción. Hay que ver qué sectores son los que verdaderamente están consumiendo y hacen necesario esa destrucción que está pasando en Palagua y hace necesario ahora, por ejemplo, que se esté pensando hacer lo mismo en el Mar Caribe. Entonces, digamos, por un lado es no perder de vista que en últimas lo que está mal es el modelo. Es un modelo que desperdicia energía, porque entre otras también gran parte del petróleo seguramente que se está sacando en la mayoría de campos petroleros de Colombia, lo que está sustentando es un modelo mundial de transporte de mercancías grandes distancias que hace que el modelo sea un despropósito y que al mismo tiempo esté marginando comunidades, aprovechándose de la ausencia del Estado y ofreciéndole las migajas de las que se estaba hablando antes, ¿no? Y ahí yo creo que es muy pertinente tener presente y tratar también de aportar a lo que este gobierno ha propuesto como transición energética, para que no se entienda simplemente como un cambio de fuentes. No es un cambio de fuentes, tiene que ser un cambio de modelo, al menos en esos dos sentidos, que deje de despilfarrar energía para mantener ese comercio internacional, por ejemplo, para mantener estas actividades extractivas y que por el otro lado garantice una vida digna a las comunidades independiente del territorio en el que vivan. Gracias. Importante esas Yo reflexiones. quisiera también aportar Vamos a algo. darle la palabra a alguien del público. ¿Aló? Por Zoom. ¿Aló? ¿Puedo participar? Pues porque ya creo que tengo el micrófono, ¿no? Listo, miren. Hay algo con el mal uso del suelo, condena al campesinado de verdad a supeditarse precisamente a las labores extractivistas, es decir, esta es una especie de esclavitud precibernética, por un lado. Y por otro lado hay algo muy grave a nivel técnico y es el mal manejo de las aguas residuales. Entonces, yo creo que a nivel jurídico también, ¿cómo es posible que hayan permitido todos estos años de malas prácticas empresariales y la contaminación de Palagua? Entonces, ¿cómo es que no hay manejo de pozos residuales ni siquiera? La ola sísmica daña los circuitos andino-orinoco-amazónicos subterráneos hídricos, que son los que garantizan la fertilidad de los suelos. Entonces yo creo que podríamos empezar también
a mirar cómo poder a nivel jurídico con la nueva gobernanza, a cambiar todas estas estipulaciones jurídicas que permiten y son laxas para la degradación de la tierra y en nuestro país. Una última pregunta, vamos a leer estas rápidamente y luego cerramos. Tristemente no hay agua potable allá, y se sacan 7.000 barriles de crudo diarios, no hay agua potable. ¿Puedo hablar? Se toman de unos pozos subterráneos que hay análisis de aguas donde claramente se evidencia, la misma ANLA lo ha dado a conocer, que las aguas no son aptas para el consumo humano, por presencia hasta de metales pesados. Bueno, voy a leer rápidamente las preguntas que nos pusieron en el chat para que hagamos una ronda de respuestas. Entonces nos pregunta Felipe Giraldo, ¿cómo es hoy día la Ciénaga y a qué grado de contaminación se llegó? ¿Qué nivel de restauración ecológica se puede lograr allí? ¿Cuál sería el mensaje de aliento a otras comunidades y territorios afectados por este tipo de proyectos de extracción que afectan la vida y los bienes naturales? Bueno, Carolina Moreno hace un comentario sobre la representatividad del video para poder llegar a muchas personas y hacer conciencia. Hernando González Murillo, importante difundir el video ampliamente en este momento, que es necesaria la transición energética y reemplazo de los combustibles fósiles. De Angie Casteblanco, hermoso video y se evidencia el trabajo de investigación. Tengo una pregunta, si han tenido trabajo con niños y niñas para mostrar cómo era el territorio antes del petróleo. Camilo Castillo, Loaiza para todos, Stephanie y compañeras de lucha, cuenten las iniciativas para retejer otros mundos posibles en transición más allá de la depredación de los territorios y sus violencias patriarcales y del capitalismo. Y de Carolina Moreno, gracias por visibilizar la problemática que se ha presentado y que se presenta con las grandes industrias petroleras. Entonces, retomando por favor todos los comentarios que hemos escuchado y las preguntas que han hecho en el público y acá, vamos a hacer una ronda de respuestas y cerramos. Primero empezamos con María. ¿Cuál es el estado de la Ciénaga de Palagua hoy? Es una ciénaga que se está muriendo. Yo tengo informes de la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales donde ellos nos expresan que las aguas de la Ciénaga de Palagua no son aptas para el consumo humano, ni siquiera para el contacto con la piel, ni para uso doméstico. Esa es la situación de la Ciénaga de Palagua hoy. Hay un proceso hoy en el cual la empresa operadora está en unos procesos de remediación, pero es un proceso de remediación en el cual ellos están recontaminando, porque se vuelve un negocio. No existe una interventoría externa. Ecopetrol no va al campo petrolero, ellos escasamente se reúnen de vez en cuando para una oficina. El operador es el que hace toda la operación, es el que contamina, es el que hace el proceso de remediación y es el, entre comillas, pero no remedia. Entonces, ¿qué le diría yo a los otros territorios? Mientras que no haya un control de parte de las autoridades que les corresponde controlar es precisamente esas operaciones, no hay nada que hacer. O sea, eso es una irresponsabilidad, porque eso se volvió un juego de un contubernio yo con yo. Yo contamino, yo hago mala operación, hago una operación antitécnica, yo le cobro a Ecopetrol y yo vuelvo a contaminar, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Eso es lo que está sucediendo en este momento en el territorio.
Y con respecto al tema de que si lo hacen bien hecho, dentro de los 125 pozos de petróleo que tenemos en la finca, en algún momento fue Parex y perforó dos pozos en otra área de la finca. Para mí, Parex me enseñó a hacer las cosas bien hechas. Parex hizo bien la operación. Desafortunadamente no les fue rentable y en cuestión de un año se fueron. Cerraron y se fueron. No sé si los demás, si nosotros campos petroleros lo hagan como lo hace Parex, pero la experiencia que yo he tenido en este momento con la Unión Temporalismo, con Hocho y Farco, es desastrosa. Es un caos total. ¿Estás? ¿Sí? Pues con respecto a la Ciénega, vuelvo y repito, tiene sus problemáticas, pero pues estamos pidiendo por ahora es hacer un estudio de agua, porque yo, como les cuento, tengo un restaurante y no ofrezco pescado, porque el bocachico que antes era un bocachico de 1 kilo, de 3 libras, hoy es un bocachico de 150 gramos, no crece más de ahí y está engordado. Entonces yo no ofrezco, todos los pescados se traen de cultivos, de otros lados, porque ni siquiera en el territorio se cultiva. Tenemos aves, han llegado unas se han ido, en especies de pescados iguales, había más de 10, hoy solo por repoblamiento. O sea, no se desarrolla ese sistema donde él hace su proceso cíclico de hacer su enhuevadas en los caños, porque ya no hay. Entonces tiene sus complejidades. En el tema del agua, nosotros del lado de Velázquez hay un acueducto. Decir que es potable es una gran mentira, porque yo que tengo la oportunidad, yo tengo un filtro por el trabajo de restaurante, un filtro que se compró muy bueno, y yo les digo a la gente, venga, les muestro. Y si yo les mostrara el agua del primer filtro, él tiene tres filtros, 1, 2 y 3, y él pasa por la LED. O sea, es un filtro muy bueno, pues porque nos lo regiría, nos exigía el trabajo. Yo les digo a la gente, si ustedes ven el agua del primer filtro, es como si ustedes vieran un charco de agua totalmente de pantano. Así es el primer filtro. Yo le digo a la gente, ustedes miren lo que se toman. Miren el agua que se están tomando. ¿Qué pasa ahí? Pero no nos pasa nada. No, eso no pasa nada. Ya nos acostumbramos a lo que estamos hablando y no pasa nada. En el tema del turismo, pues obviamente eso ha sido un proceso duro porque que la gente trate de cambiar y de entender que eso para mí ha generado ese desarrollo desde nuestra vida y de las otras familias, pero la más terrible es esa parte social, donde nos tengamos que todos sentarnos como comunidad y decir, muchachos, la dirección debe ser esta, de ese turismo desarrollado sosteniblemente, donde todos hagamos ese aporte y entendamos cuál será la dirección de lo que debemos llevar. Hemos tratado, por lo menos ya hay una parte de la comunidad que ya se ha sentado y dice, bueno, sí tiene razón, pero ese ha sido el proceso más duro, el que la comunidad entienda que esa puede ser una herramienta para ir cambiándonos y desprendiéndonos de la industrialización. Perversidad. Porque es que no solamente es el consumo del agua del área de influencia donde están los campos petroleros. Puerto Boyacá no cuenta con abastecimiento de agua por escorrentía o por gravedad, sino que es por pozos profundos. No solamente en las áreas de influencia donde está el sector de hidrocarburos, sino el mismo casco urbano del pueblo. Entonces, imagínense ustedes cómo juegan esas aguas subterráneas, cómo se pueden encontrar en esas fallas geológicas y que las comunidades hoy estén haciendo abastecimiento con lo que cocinan, con lo que se cepillan, con lo que se bañan. Precisamente esas aguas donde ya hay análisis, donde nos dice que tienen fenoles, que tienen diferentes metales pesados, entonces es algo muy triste. No hay tampoco
un estudio de salud pública, por ejemplo. Entonces yo creo que esto es muy importante, que en los territorios donde se ha generado esta explotación de hidrocarburos y demás, o donde la gente por lo menos está haciendo captación a través de pozos profundos, se hicieron análisis de qué está pasando. Cada vez aumenta más la gente que tiene que hacerse diálisis diarios. Las comunidades en Puerto Boyacá están sufriendo de cálculos renales de una manera increíble. El cáncer gastrointestinal es una cosa impresionante. Entonces, el agua no es potable, y fuera de que no es potable, es supremamente contaminada y está afectando la salud pública de las comunidades. Por otro lado, siempre estamos aquí como en una discusión con Dora en el tema del turismo, ¿no? Y es un choque ahí entre Wilson, Dora y Stephanie del análisis, porque todos aquí, inclusive esta es casi de las únicas veces donde estamos todos reunidos, porque trabajamos desarticulados, todos estamos poniendo nuestro granito de arena desde nuestra mirada. Wilson desde la mirada de, como ustedes ya vieron, que es que esto estamos, ¿cómo es que nos van a poner impuestos? Y es que esta gente es que tire la plata y se está perdiendo, y es el tema que nos podría estar dando la soberanía en muchos otros cuentos, porque es que es ahí donde realmente se está perdiendo la plata. La mirada de María, por ejemplo, estoy perdiendo el miedo, pero todavía la gente sigue ahí presionándonos. La mirada de Dora esperanzadora, ¿cierto? Como la esperanza siempre está oscuro, pero mañana vuelve y sale el sol, y pues uno que trata de irlos tejiendo, ¿no? Como, venga que es que todos tienen que tejer, venga que es que… Entonces yo creo que esas diversas miradas son importantes para hacer un análisis profundo, por ejemplo, en torno al tema del turismo. Yo digo, turismo sí, pero sin mentiras, ¿cierto? Entonces hagamos Toxitour, como hacen en Ecuador, por ejemplo en Lago Agrio, donde los académicos, donde la gente pueda ir a ver un ecosistema que trata de sobrevivir, pero que mostremos realmente qué es lo que le está pasando a través de un Toxitour, donde también puedan hacer entradas, pero no haciendo una carrera de natación, como lo han hecho. Entonces, por ejemplo, la misma Dora nos dice, pero es que mi hijo se mete a bañar ahí y no le pasa nada, mi papá tiene 80 años, pues gracias a Dios es la mujer más bendecida del mundo que no les pasa nada, pero que eso se va a ir acumulando en el cuerpo, que eso puede generar otras afectaciones, sí. Entonces, hagamos un turismo consciente. Por otro lado, pues claro, la pérdida, se han perdido más de 40 y pico especies de peces. De ahí vivían 600 personas, 600 familias vivían de la pesca que se generaba en este ecosistema, según lo que nosotras pudimos leer. Entonces dice uno, y hoy, como dice Dora, para que hayan peces tiene que haber alevinos, tiene que haber repoblamiento. ¿Cómo seguimos haciendo repoblamiento en este ecosistema para que la gente siga consumiendo ese pez? ¿Y cómo podemos llamar a generar un desarrollo pesquero cuando estas empresas llegan allá a decir que vamos a generar el desarrollo pesquero cuando se conocen las condiciones de esos peces y del agua, etcétera? Porque ellos sí saben qué está pasando. La gente no dimensiona, pero las empresas no son brutas, ellos tienen a sus técnicos conocidos, tienen la información. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, generemos alternativas, generemos modelos, pero con la verdad, sin decirle mentiras a la gente. Donde estas diferencias, porque aquí estamos personas completamente diferentes, podamos tener puntos en común porque vamos a basarnos en la verdad. Pero si la verdad de una persona es diferente a la verdad del otro, yo puedo tener una mirada distinta, pero si todos estamos con la misma verdad, desde nuestra mirada distinta podemos construir algo bacano. Entonces yo creo que ese también es un reto, y es que cómo podemos hacer realmente una construcción no solo de la memoria, sino qué es verdad y qué es mentira, para que podamos tener una base sólida de construir un modelo completamente diferente que deje aparte la extracción de hidrocarburos y que se generen unos modelos alternativos, porque como hemos hablado nosotros, y algo que nos decía hoy en el almuerzo Cecilia es que ella ahorita les va a decir la palabra, porque no me acuerdo la palabra del péndulo, y es que todo lo que es oscuro al momento tiene que volverse luz. Entonces yo creo que todas estas dificultades que estamos teniendo y que hoy nos permiten sentarnos a tejer desde diferentes miradas,
pueden tener una salida bonita, que es esa esperanza que deja al final como mensaje el video. Me gustaría decirle, pues, gracias a Stephanie por como que iluminar también esa realidad de que el hecho de tener el video, de estar aquí en ese evento, no significa que ya se haya culminado un proceso. También en cuanto a la pregunta que hiciste sobre si el esfuerzo del turismo es algo individual o colectivo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que un proceso colectivo pues sería mucho más fuerte, más eficaz que esfuerzos individuales, pero es importante también entender la realidad de la situación, del proceso, en qué momento estamos, y que esto es un paso que yo espero que sea como un primer paso también para ustedes y para cuando vuelvan, continuar la conversación y continuar ese diálogo y realmente preguntarse qué es lo que queremos para la Ciénaga de Palagua y cómo podemos, con las diversas perspectivas que tenemos, apoyarnos, ¿no? Y hacer algo colectivamente, o al menos apreciar y apoyar pues lo que cada uno está haciendo, ¿no? Entonces, pues te quería agradecer por ¿sí? también iluminar eso, y también comentar que pues este proceso de hacer esta investigación, de hacer el video también, pues nos ha mostrado que los cambios realmente no son tan rápidos, son procesos muy lentos, y el cambio viene tanto de los individuos como las comunidades, como las instituciones. Y no es algo que ocurre como de manera lineal, ¿no? Que primero los individuos pues se despierta la conciencia, después se unen y hacen cosas sí, juntos, después cambian todas las instituciones. No es así, sino que todos tenemos que reconocer de que hacemos parte de un sistema que pues se está cayendo, tiene sus problemas graves, pero tenemos las posibilidades de, en medio de eso, estar construyendo algo nuevo y no estar aportando, pues hay muchas fuerzas ya que están aportando a la destrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, a través de nuestras posibilidades individuales, personales, estar construyendo y también, en la medida de lo posible, estar también, pues, uniéndonos con otros y apoyando al cambio institucional al mismo tiempo, pero pues entendiendo de que las condiciones nunca van a ser perfectas, ¿no? Y creo que eso también nos deja el video también para otros territorios y también los jóvenes de las ciudades, estar pensando, bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en la Ciénaga de Palagua, pero yo también vivo en una realidad que también tiene sus fuerzas, digamos, que seguramente me están influyendo en mi mentalidad de cómo estoy viviendo mi vida, y también me puedo cuestionar y también puedo encaminar conversaciones con otros. Entonces, esa es la esperanza también que tengo con ese proceso. Sí, también, bueno, también tenemos un artículo publicado que salió hace poco, está ahorita en inglés, en la revista Society in Space. Seguramente podemos compartir el enlace del artículo, pero también estamos hablando de hacer una traducción. Sí.
Y el video va a estar publicado en el YouTube del CIDER. Muy pronto. Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, nosotros ya le dimos... ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, ya le dimos a conocer como esta experiencia. Pues al principio como que contamos una historia muy triste, ¿cierto? Sé que a todos nos conmovió, a mí me conmovió mucho porque fue una sorpresa porque no había visto el video. Pero sé que de esto, no solamente nosotros los que estamos aquí, sino ustedes los presentes acá, se llevan una reflexión y que vamos a salir adelante. O sea, no solamente contamos aquí lo malo, también lo bueno. Porque en este momento veo cómo la Ciénaga de Palagua está creciendo en el turismo. Por ejemplo, hace como 8 días hubo lo que fue, ¿cómo se llama ese deporte? Sí, algo así de la motonáutica. Entonces, los invitamos a que conozcan nuestro territorio. Sí, son experiencias, como preguntaba la chica, donde decía que le sonaba como lo del sueldo. Sí, y más que todo nosotras las mujeres hemos sido víctimas de todo eso. La petrolera sí, otros son los que se están beneficiando. ¿Y a nosotros qué nos está quedando? Nosotros no nos está quedando nada, nos está quedando es pobreza, nos está quedando un suelo que ni siquiera lo podemos cultivar, porque es un suelo que ya está estéril, digámoslo así. Pero entonces nosotros seguimos en la lucha. Por ejemplo, las mujeres son discriminadas para una oportunidad laboral. Siempre nos colocan lo que son perfiles muy altos para no contratarnos. Y así sucesivamente tenemos discriminación por parte de estas empresas. Hablemos de la vía también, por ejemplo, promocionan turismo, pero tenemos unas vías en malas condiciones. El agua tampoco no es agua que sea potable. Le pedimos esto a las petroleras y nos dicen que no es, que el agua que ellos nos pueden dar no es agua potable, sino eso es un agua que es de la industria. Entonces, pues, muchas gracias a todos aquí los participantes, los que nos acompañaron. Créanme que yo me voy motivada y sé que ustedes van a transmitir, van a compartir la experiencia que nosotros en este día les dimos a conocer en este escenario. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que cumplimos el objetivo, que era precisamente establecer este diálogo y poner el video como una excusa para hablar sobre estos temas tan importantes. Y creo que este ejercicio es un ejemplo de todo lo que podemos hacer y lo que ustedes también van a poder hacer usando el video y seguramente muchas otras herramientas que hay de colectivos así como el nuestro, de cuestionar este sistema que nos está destruyendo. Entonces, muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta hora y gracias a ustedes por haber venido desde Puerto Boyacá para estar aquí con nosotros esta noche. Gracias y buena noche para todos y todas.